El objetivo no solamente es seguramente ya ustedes han visto mucho de estas cosas, pero de repente a darles un avance de las cosas que se están tratando de monitorear actualmente en la medicina moderna y que sean formas no invasivas de seguimiento de las funciones vitales. El término monitor viene de varias. Al final, cuando uno lo busca, no está incluido en la Academia de Lengua Española. Monitor está referido a ciertas instalaciones o sensores que permiten detectar o visualizar algo en algunas pantallas. El monitor, por tanto, ayuda a controlar o supervisar una situación. Dice evaluar los cambios en un sistema a través del tiempo. Y en medicina puede tener varios significados. La monitorización de las funciones vitales o de una enfermedad o los parámetros médicos, monitorización de ensayos clínicos, por ejemplo. Existen monitores para cuando se hace investigación seria en relación a investigación randomizada, controlada, etc. Hay monitores que vienen a supervisar. Monitoreo del parto, por ejemplo. Monitorización ambulatoria de la presión arterial, el MAP. La electrocardiografía ambulatoria o el monitoreo de los recién nacidos embrionarios. Un concepto muy importante que ustedes tienen quisiera que ustedes lo graben siempre, es que estos monitores que uno ve en emergencia, que ven las áreas de cuidados intermedios, unidades de cuidado intensivo, son equipos que dan información muchas veces para la toma de decisiones de los pacientes. Por lo tanto, estos equipos deben estar adecuadamente calibrados, adecuadamente regulados los valores de tal manera que los ingenieros biomédicos, que son los que hacen este mantenimiento, que los equipos con los cuales ustedes trabajan deben tener un mantenimiento preventivo adecuado. Y esa es parte de los indicadores de calidad que su salud ahora exige en todos los sistemas de salud. Su salud es el sistema de supervisión de la calidad de atención por parte no solamente de la infraestructura, sino de los procesos de atención y del equipamiento. De manera que ustedes vayan a trabajar en una clínica, en un hospital, siempre pregunten si hacen mantenimiento preventivo a estos equipos. De otro lado, debe haber ingenieros adecuadamente preparados que conozcan las máquinas. A veces se suscita que los ingenieros biomédicos no están preparados para las máquinas que ingresan. Eso cada vez es menos, pero antes por lo menos las empresas que vendían los ventiladores, los monitores, etc., entrenaban a los ingenieros de cada hospital, además los llevaban al país de origen de la empresa, aparte de hacer un tour, pero les entrenaban y conocían las máquinas. Entonces, quizás durante el periodo de garantía, cuando se compra un equipo tiene garantía 3 o 5 años, y durante esa fase de repente sí los ingenieros que conocen la máquina minuciosamente hacen mantenimiento adecuado, pero una vez que pasa la garantía, sí que los ingenieros del hospital están adecuadamente entrenados, van a solucionar los problemas, pero como sucede a veces, malogran más la máquina que lo que tienen que dar mantenimiento adecuado. El número de horas de trabajo, también cada equipo debe tener una tarjeta con las horas de trabajo. Desgraciadamente en nuestros hospitales a veces los monitores trabajan todo el día, 24 horas al día durante los 365 días del año, porque está llena la emergencia, está llena el cuidado intensivo. Por lo tanto, la vida media de los equipos, que en teoría debe ser 5 años, disminuye. Cambio de equipo cada 5 años, no solamente cada 5 años ahora cambia la tecnología, porque definitivamente los sistemas de monitorización y de calidad de los equipos van mejorando, sino también probablemente la calidad de la información que ustedes están recibiendo no es adecuada, y eso es muy importante. A veces se hace diagnóstico de shock, de hipotensión, con un monitor que no está siendo calibrado adecuadamente. De tal manera que a veces uno tiene que estar verificando estos aspectos, porque si trabajan demasiado los equipos, no se hace monitoring, no se hace un mantenimiento preventivo, les va a dar información inadecuada. Ustedes van a estar trabajando en pacientes en shock, con 90, 60, y de repente, como sucedió alguna vez, y todavía con la enfermera jefa de UCI de pediatría, llega por malestar general, cefalea, fiebre y estaba impotente y está con shock séptico. Entonces viene el jefe de la UCI y dice que llevarlo a la jefa de la enfermera, la había que verla. Y resulta que cuando yo le pongo la mano en el pulso, me parecía que no estaba tan shock. ¿Cuánto está? 90, 60, pero no está un pulso demasiado, una amplitud y una intensidad demasiado excesiva. Y lo peor es que le había empezado vasopresores, y la paciente, la
chica se quejaba de cefalea. Cuando le alteramos la presión estaba en 170/11 y eso decía 90/60 el monitor. Cuando le cambiaron el monitor, le tomaron una presión con el sfigmomanómetro, ese era el valor real. Entonces, no se confíe, o sea, ustedes son los que van a validar o no la calidad de la información, teniendo estos conceptos de mantenimiento preventivo, de si le van a dar información o no, y corroborándolo con la parte clínica, ¿no? Eso es muy importante. El monitoreo que nosotros hacemos en emergencia o cuidado intensivo, en las áreas de cuidado intermedio, son las funciones vitales: presión arterial, pulso, respiratorio, temperatura, la saturación periférica de oxígeno, y el monitoreo electrocardiográfico, ¿no? El ritmo. En relación, vamos a seguir avanzando. Entonces, si el monitor está adecuadamente calibrado, ustedes van a poder valorar una vez que llega. Y ustedes han visto cuando alguien llega a emergencia, ¿no? Le ponen los cables, le toman la presión arterial, el oxímetro, el pulso, le toman un electrocardiograma, le toman unos gases a veces y de ahí se define, ¿está inestable o estable? Entonces, eso va a permitir definir a qué tipo de problemas tiene su paciente, estratificarlo de acuerdo si va a ir a una unidad de cuidado intensivo, se va a quedar en shock trauma o va a entrar a sala de operación. Evaluar la respuesta inicial del tratamiento también, qué vamos a hacer luego del manejo inicial, y una evaluación de todos estos parámetros que se llaman monitoreo multimodal, porque hay varios aspectos que monitorizamos, y ver qué pronóstico tiene el paciente. Y en algunos pacientes que están totalmente estables, la referencia a estos servicios sale de operaciones. Por ejemplo, las arritmias, ¿no es cierto? Las arritmias que que podemos ver en los monitores. Ustedes van a ver todas estas imágenes que ya son familiares para ustedes en los cursos de electrocardiografía que están haciendo. Uno puede ver estas imágenes en el monitor. Y de la calidad, definitivamente en los últimos años los monitores cada vez son más compactos, pueden ser movilizados o estar fijos. Y también depende del número de qué cantidad de procedimientos pueden monitorizar, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, hay valores que nos dan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, vemos el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco me permite ver frecuencias y si hay arritmia. Nunca pretenden hacer diagnóstico electrocardiográfico viendo el monitor. Si hay algo anormal, un EKG. Eso me dice simplemente que está bradicárdico, taquicárdico, o hay imágenes anormales, extrasístoles o no, lo concreto es que. Porque a veces uno inclusive puede ver ondas T picudas y eso puramente depende de la sensibilidad, porque le ponen el 1, 2, 4 el tamaño de la onda. Entonces uno puede calibrar el tamaño de la onda, como vamos a ver en la red. Y además da otras informaciones, por ejemplo, la temperatura, la frecuencia respiratoria. A través de los mismos sensores del electrocardiograma, la respiración espontánea genera cambios pretismográficos y esos son reflejados en la frecuencia respiratoria. ¿Cierto? La temperatura también a través de sensores cutáneos, no necesariamente a través de termómetros, la frecuencia respiratoria. Hoy estoy con un pacientito que hacía apnea, que saturaba unos segundos y después otra vez volvía. Entonces, pero viendo el patrón respiratorio estaba haciendo respiración de Cheyne-Stokes. Lo que tenía es una insuficiencia cardíaca. Entonces, la frecuencia respiratoria varía 16 a 20, pero mientras menos edad, la frecuencia respiratoria es mayor. Los viejitos podemos estar con frecuencias menores. Puede haber apneas, bradipnea, Cheyne-Stokes, disnea, hiperemia, aumento normal de la profundidad, una respiración de Kussmaul, ortopnea, polipnea, etc., taquipnea. Y es muy importante la toma de la presión arterial, tanto en brazos como en piernas, cuando vemos por primera vez al paciente, o en ambos brazos por lo menos, para tener una idea. Eso es muy importante porque un dato de la presión arterial que uno debe saber es que, en primer lugar, uno no toma la presión arterial realmente. Cuando uno toma la presión arterial con el sfigmomanómetro, uno está tomando la tensión de la pared arterial. Tomar la presión arterial es cuando nosotros, por ejemplo, colocamos un catéter dentro de la arteria y esa onda generada a través de este catéter, a través de una columna de agua,
hay un transductor, un sensor que cambia esa fuerza con que la sangre llega a ese catéter y llega al sensor. Eso puede medir la presión arterial real. Lo que nosotros medimos es realmente la tensión de la pared. ¿Por qué le decimos eso? Porque, por ejemplo, a un anciano que tiene una pared calcificada de los vasos, puedes darle pseudohipertensión, por ejemplo, porque no se colapsa fácilmente. Y puedes dar más falsos valores de hipertensión refractaria a veces. Y ustedes están con 3, 4 drogas, pero palpan la arteria, está rígida, sus vasos están calcificados, son irregulares, y dicen, bueno, está hipertenso por una aterosclerosis severa. Y no es usual que esos pacientes necesiten una colocarle arterial a veces cuando están con 3, 4 drogas y no baja la presión arterial para medir realmente la presión arterial real. Lo opuesto también sucede. Usted tiene un paciente que está en shock y le dicen, pasan fluidos, no mejora con los fluidos, inician vasopresores, ¿no es cierto? Ese paciente que está con vasopresores es mejor poner una línea arterial, porque cuando ustedes ponen vasopresores se produce una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción hace que la luz del vaso más fácilmente se colapse. De tal manera que me puede dar falsos valores de hipotensión con el esfigmomanómetro, y que cuando yo coloco la línea arterial está, en lugar de ser 90-60, está en 120-80 o 15-8, 15-10. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que tener el concepto de que la medición de la presión arterial no invasiva no me está midiendo la presión arterial realmente, sino la tensión del vaso. Y eso es muy importante. ¿Qué más? Siempre les pregunto lo mismo en la práctica. A ver, ¿cuánto tienes de presión arterial? 120-80. Yo le digo así, ¿creerás que realmente tienes tú 880 de presión arterial de sistólica? ¿Tu valor real es 880 de sistólica? Créeme. Ya. Si yo ahorita te hago un corte en tu arteria radial así, con tu femoral, ¿qué pasa con la sangre? Chorro. Y por consiguiente tiene que tener más que la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, existe un consenso, un acuerdo internacional que cuando se mide la presión arterial, la presión atmosférica es 0. Y a partir de ahí se toma la presión arterial. Cuando yo pongo una línea arterial, tengo que calibrar esa línea 0. O sea, la presión atmosférica es 0, y a partir de, porque es más difícil, si alguien tiene 200, tener un tensiómetro que me mida 900, es difícil, ¿me entiendes? O sea, se ha hecho un consenso de que, por eso que la presión se toma sentado, con el brazo a la altura del corazón, una serie de características. Ahora, cuando el paciente está delicado, se toman echado, pero en general, los valores reales de presión que ustedes tienen son más 760 milímetros de mercurio. Sino que por consenso interno, así como el consenso internacional de la presión sistólica, cuando toman la presión arterial es el primer ruido, ¿sí? Y el diastólico es cuando desaparece. Antes, inclusive, había desacuerdos si la diastólica era cuando cambia de tonalidad, el último ruido, ¿no? Pero ahora se acordó eso. Sistólica cuando aparece y diastólica cuando desaparece. Entonces, eso también es importante que ustedes lo sepan, que el consenso ha establecido que la presión atmosférica es 0 y a partir de ella es que se toma la presión arterial real. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí. Ustedes ven esta onda, la onda es la contracción del ventrículo, esa onda anácrota, y la incisión dícrota que se ve, el segundo, es el cierre de la válvula aórtica. ¿Ya? Es el cierre de la válvula aórtica. Y indudablemente que la morfología de la onda va a ser diferente si yo pongo una línea arterial acá, aquí, o cerca a la aorta, o la femoral o la feria. Pero más o menos el fenómeno, diríamos, mecánico de la contracción ventricular y el cierre se va a dar de todas características más o menos similares. Listo. Lo dejé con... Pero de todas maneras, acá lo que dice es que las nuevas tecnologías han hecho... Cuando el paciente el paciente está agitado y ustedes le quieren medir la oximetría de pulso, o el paciente quieren ustedes medir cuánto está de frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso, o está con signos de hipoperfusión, las tecnologías hasta hace unos 5 años había una serie de problemas técnicos. Si se mueve, desatura, y ustedes ven, si se mueve un poquito el dedito, se desatura y parece que empieza a sonar la alarma. Entonces las nuevas tecnologías, y la idea era darles esta clase porque ustedes al final van a trabajar en los servicios de emergencia, van a trabajar como cirujanos, obstetras, ginecólogos, oncólogos, uno que otro intensivista.
Pero lo importante es que independientemente de dónde trabaje, exijan cuando van a trabajar equipos de nuevas tecnologías, porque la tecnología ha cambiado tremendamente. Esos métodos que se usaban antes de oximetría de pulso con tecnologías antiguas, muchas veces daban falsos, como vamos a ver ahora. Está medio rotado eso, pero bueno. A ver. ¿Se ve mejor ahí, no? ¿Se ve atrás? Entonces, los monitores actuales nos pueden dar mucha información. Y hay muchas empresas que venden estos equipos. A veces americanas, europeas, a veces chinas, tailandesas, copias. Pero lo más importante es que existen algunas que son lo que hacen la tecnología de punta, ¿no? Entonces, miren ustedes, la pulsioximetría es la detección del pulso y la oxigenación a través del oxímetro de pulso. Y definitivamente hay algunos que son mucho más sensibles, con mejor sensibilidad y especificidad para darnos esa información. Podemos dar la cooximetría del pulso. La cooximetría nos puede dar el CO, el monóxido de carbono, cutáneo, ¿no? A nivel del dedo, índice de reserva de oxígeno. Entonces nos puede dar una idea si hay un aporte de oxígeno transcutáneo. ¿Qué más? Nos puede dar una hemoglobina total, métodos no invasivos. Eso no lo tenemos todavía acá. Estoy dando la tecnología para que ustedes del siglo XXII exijan que exista en el país. Como por ejemplo, es muy importante que ustedes exijan que haya camillas que tengan balanza. Todos los medicamentos que ustedes ponen al pediátrico o al adulto lo hacen a través del cálculo del peso, ¿no es cierto? Pero seguramente cuando han pasado visita y todas las camas que ven tienen balanza, el paciente si está caminando y está estable lo pesan, eso es bueno. Pero si está grave, no lo pesa. Si llega a emergencia, más o menos 60. ¿Y cuánto está? 1,58 m. Entonces, ni se talla ni se pesa. Y a veces los medicamentos nefrotóxicos que quiero llegar, o antibióticos que quiero llegar con concentraciones altas, el peso o la talla es muy importante. ¿Cierto? De igual manera esto, ¿no? La información que nos debe dar este tipo de métodos no invasivos van a permitir un manejo más temprano también. La carboxihemoglobina, el metahemoglobina. Ahora cada vez se ve menos eso, pero acerca del monóxido de carbono, en emergencia cuando la gente se intoxica en los autos, cuando había mucho petróleo, ¿no es cierto? Para el monóxido de carbono, intoxicación con monóxido de carbono. En relación a la metahemoglobina, también existen algunos medicamentos y algunas drogas que pueden producir esta complicación de la oxigenación. Índice de variabilidad pletismográfica. Así como hemos visto esa onda que han visto en la medida de presión arterial, que es una onda de catéter intraarterial, cuando ustedes ahora vamos a ver la onda de oximetría de pulso, también nos da una imagen que nos puede dar una idea si el paciente está hipovolémico o no. A ver, ¿hay algo más ahí? Oximetría cerebral, monitorización de la sedación. Hay otras formas de monitoreo. Solución de capnografía para ver el CO2, monitorización de la frecuencia respiratoria, acústica, etc. Entonces, realmente la tecnología ha variado tanto para los servicios de emergencia, cuidado intensivo, cuidados intermedios, sala de operaciones, ¿no es cierto? Se supone que la sala de operaciones deberá tener la tecnología más avanzada porque el paciente está anestesiado y todos estos sistemas de monitoreo no invasivo pueden estar como también invasivos, ¿no? En relación con la oximetría de pulso, algunos estudiantes andan con su oxímetro de pulso, los residentes ya con su oxímetro de pulso y su tensiómetro. Bueno. Entonces, ese oxímetro de pulso nos da una idea de cómo está la saturación de oxígeno, cómo está también la presión arterial, en este caso la saturación de oxígeno y la frecuencia de pulso. Realmente el oxímetro de pulso es un sensor que detecta cambios de volumen en el dedo. Eso se llama método pletismográfico, cambios en el volumen del dedo, y así detecta el pulso. Con cada latido cardíaco, algunos más, otros menos, unos más fríos, otros más calientes, siente que cuando se llena con cada contracción ventricular el dedo aumenta ligeramente de volumen al ingresar la sangre arterial. Esa variación pletismográfica del volumen del dedo lo detecta el aparato y esa es la frecuencia de pulso. De igual manera detecta la saturación de oxígeno, que vamos a ver cómo. Pero entonces, ¿qué factores afectan esta medición del oxímetro de pulso? Porque cuando hay apnea del sueño, baja la saturación. Entonces, aquí, perfusión.
Claro, si un paciente está en shock, si hay vasoconstricción, probablemente la saturación de oxígeno no va a ser muy buena. El paciente está cianótico, con hipoperfusión, en shock severo, con sangrando. Ponerle oxímetro de pulso es mejor estar con una. ¿Por qué? Porque el shock, la hipotermia, la obstrucción arterial no detecta el componente pulsátil, ¿no? Y por lo tanto hay que revisar la intensidad y la regularidad de la señal del pulso. La saturación de oxígeno, que es el cálculo de la saturación, no es adecuado para saturaciones menores de 80. O sea, si el paciente tiene una severa insuficiencia respiratoria, no va a detectar adecuadamente cuánto es la saturación. Por lo tanto, unos gases es mejor. Y poniéndole FIO2 0.21 siempre cuando llega. Se debe confirmar con gases arteriales. Como ven ustedes ahí, hemoglobina, carboximoglobina y methemoglobina, este espectro de absorción similar aumenta falsamente la saturación de oxígeno. O sea, puede ser que esté saturando adecuadamente, pero el paciente, la sangre está rojita, pero no está en coma, está entrando con monóxido de carbono y está que se muere. No se debe usar para evaluar saturación en estos casos de carboxi y methemoglobina, para eso es el cooxímetro que vamos a ver. El color de la piel es lirísimo. No interfiere cuando la saturación es menor de 90, la piel es muy oscura, puede subestimar la saturación. ¿Qué más? Quizás el exceso acá abajo está la luz. Los esmaltes, ustedes que les gusta usar estrellitas, puntitos verdes, rojos, azules, eso hay que quitarlo. Y también ya las señoras de edad ahora les encontramos pacientes graves, son coquetonas ahí con sus dedos. Señora ancianita, 90 años, ahí, bien pintada, así con manicure, pedicure. Señores, eso no lo veíamos antes. Bueno. Esmalte, oscuro, café, negro, disminuye la saturación. Hay que removerlo. Hipocratismo digital, disminuye la saturación. No medir en los dedos, mejor en las orejas. Anemia, no interfiere con hemoglobina más de 5. Es decir, tiene 4 fritos. Luz ambiental. La excesiva luz también puede alterar esto. Tiene poco efecto sobre la medida, pero evitar la luz intensa, que no caiga sobre el sensor empezar. Lo que también hemos conversado cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Dependiendo de donde trabajemos, donde hagamos el serum, etc., a la altitud, la saturación cae porque la concentración de oxígeno es menor en medio ambiente, ¿no? Menos de 92, menos de 2200, 2000 a 3000 satura menos de 90, y la saturación menor de 86, por ejemplo, 85 es normal en Huancayo, menos de 85 de saturación es una insuficiencia respiratoria en Huancayo, y por lo tanto eso implica menos de 55. Listo. ¿Cómo funciona el oxímetro de pulso? Entonces se supone que llega sangre oxigenada con hemoglobina oxigenada y sale sangre venosa con hemoglobina desoxigenada. Entonces ustedes ven que tanto uno como el oxímetro de pulso tiene un diodo que es emisor de luz infrarroja, de rayo infrarrojo, y esto emite 2 longitudes de onda, ven ustedes, que son características respectivas de la oximoglobina y hemoglobina reducida. Cuando pasa esa luz, ese rayo infrarrojo a través del dedo, la luz es absorbida por el tejido, por la piel del hueso, y la sangre venosa una cantidad constante, produciendo un pequeño incremento de esta absorción en la sangre arterial con cada latido. La sangre arterial absorbe de esa longitud de onda, y por lo tanto es necesaria la presencia de pulso para que lo detecte. Y esta comparación de diferencia de la onda pulsátil entre lo basal es que calcula el porcentaje de oximoglobina que tiene el dedo. Entonces, más o menos para el oxímetro de pulso va a detectar la saturación de oxígeno dependiendo de esa capacidad de absorción de longitud de onda de 660 y 940. Apunten eso, ¿ya? ¿Saben por qué? Son características respectivas de la oximoglobina y de hemoglobina reducida. Avanzamos. Existen ahora equipos grandes que suman todos este monitoreo multimodal del que hemos estado hablando, de saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, inclusive índice de perfusión, hemoglobina, de índice de variabilidad pretimográfica, vamos a ver ahorita, methemoglobina, carboxi. Este es más o menos un proceso de información que nos habla de cómo los monitores modernos, ante los movimientos, por ejemplo, si el paciente tiene que ser trasladado a través del avión, a través de una ambulancia, el movimiento puede dar valores falsos de que se está deteriorando, por ejemplo, la saturación.
y si hay algo de signos de hipoperfusión igual. Entonces los monitores modernos tienen algunos sistemas de monitoreo integrado interno de la máquina que bypassea y trata de aumentar la sensibilidad y disminuye los falsos positivos y falsos negativos con este movimiento y con estos signos de hipoperfusión. No vamos a entrar en detalle de estos filtros adaptativos o filtros adecuados que justamente hacen un procesamiento de la información para dar valores más reales, pero es importante saber, por ejemplo, que encontré esta información de que comparando a las falsas alarmas de un monitor que no tiene ese sistema de calibración adecuada del movimiento y de la hipoperfusión, puede darles un 43% de alarmas falsas, mientras que los que tienen es un 3%. Falsas alarmas, erradas, en condiciones de movimiento y baja perfusión. Y hay así una serie de equipos para estos eventos falsos o falsas alarmas. Hay varias marcas acá, el Trome, que dice que es el Messi de la monitoreo, es el máximo. Y es interesante porque esta es una empresa que ha organizado muchas reuniones en el mundo sobre sistemas de monitoreo para equipos de respuesta rápida, y estos bandidos han generado monitores en las áreas de cuidado intermedio, inclusive en las áreas de servicios de medicina, que detectan a través de software, indudablemente, si sube la creatinina, si la saturación cae, si la frecuencia cardíaca aumenta, si cae la saturación, y pueden enviar esa información a las áreas donde están los emergenciólogos, los intensivistas, las áreas de vigilancia, e informar rápidamente y corregirlo. ¿Han escuchado alguna vez que ha habido paro cardíaco en un hospital, no es cierto? Ese paro cardíaco ocurre más o menos unas 6 a 8 horas antes, ya tiene alguna función vital inadecuada. O está muy taquicárdico, o está algo taquipnéico, y no le den importancia. Ya tiene algo de arritmias. Entonces, la idea es tener sistemas de monitoreo mucho más completos para detectarlos más tempranamente y se tomen las medidas adecuadas, ¿cierto? Ups, ¿qué es esto? No. Más o menos esto es lo que hemos conversado. Y bueno, miren, todos estos son las falsas alarmas y la detección de alarma verdadera de toda una serie de marcas que existen en el mercado: Philips, Datexomeda, Nelcor, Novametrics, General Electric, Spaylab. Una tremenda cantidad que muchas veces no son de la calidad que deberíamos exigir, porque a veces trabajamos más con las áreas de logística del hospital, piensan más en el ahorro, en la calidad, y a veces a las instituciones del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social le venden un equipo muy barato, hermoso equipo, pero desaparece después la empresa y no le da el mantenimiento preventivo, no hay repuestos, y si se malogra, bueno, la inversión se queda en el aire. Entonces, por eso que ustedes tienen que conocer que las tecnologías que se están ahora ofreciendo tienen que ser con no solamente mantenimiento preventivo, sino garantía 5 años mínimo. Ofrecen 3, pero si uno les ofrece 5 lo aceptan, de manera que es muy importante. Vamos a hacer niños, benitos. Estos son sistemas de monitoreo, por ejemplo, la tasa de reserva, el índice de reserva de oxígeno, que lo puede detectar en algunos sistemas de monitoreo. El índice de variación pletismográfico también. Y esto del índice de variabilidad pletismográfica está relacionado a que ustedes han visto que cuando se pone el oxímetro de pulso hay una onda, ¿no es cierto? Si el paciente está hemodinámicamente estable, esa onda está bien uniforme. Pero cuando el paciente respira y ocurre este cambio de la variabilidad de la onda de pulso, porque probablemente tiene cierto componente hipovolémico. O sea, normalmente ustedes ponen el oxímetro de pulso y está estable y no se está moviendo cada paciente. Usualmente es muy ordenada el oxímetro de pulso. Inicia y termina más o menos en un rectángulo que es más o menos regular. Pero cuando nosotros encontramos estos cambios, nosotros lo usamos cuando le ponemos la línea arterial también, que hablamos de variabilidad de presión de pulso, pero acá lo que se habla es de variabilidad pletismográfica, y nos puede dar una idea de cierto que hay algún grado de hipovolemia también, en forma no invasiva. Entonces es muy importante. Después el monitoreo continuo de la hemoglobina cutánea, el índice de variabilidad pletismográfica, que es lo que estamos conversando, la oximetría regional, o sea, la saturación en
Cuando hay problemas en las manos, quemaduras, en los pies, es un poco complicado. Entonces, ahora se establece también oximetría en el pabellón auricular, como vamos a ver ahora me parece, y en la frente. Y monitoreo de función cerebral con... Eso lo usamos nosotros a veces cuando tenemos que... Cuando el paciente está en ventilación mecánica, le ponemos pseudoanalgesia, milnacloram, fentanilo, a veces relajante muscular. Queremos saber cuál es el grado de profundidad. Se ven ondas electroencefalográficas que empiezan a aumentar la sedación y empieza a disminuir, y se habla de porcentaje de eso, ¿no? La hemoglobina total, esos puntitos, esos triangulitos están relacionados a su relación con los monitoreos invasivos, y aparentemente el monitoreo cutáneo se correlaciona bien, y la índice variabilidad mide los cambios dinámicos de perfusión que ocurren ante uno más ciclos respiratorios. La siguiente generación de electroencefalografía, que no vamos a entrar, la oximetría regional con los sensores de oximetría de pulso en la frente, para ver la presión parcial de oxígeno en relación a la saturación. Miren ustedes, la presión de oxígeno está en 140, llega a 100, está saturando 100%. En general no debemos tener más de 200 de presión arterial de oxígeno. El oxígeno también es tóxico. Ni los coronarios, ni los que están en insuficiencia respiratoria. Si estamos más de 200 hay que bajar por 150, 140. Pero lo ideal es tenerlo, ven ustedes como cuando el paciente llega a 80 o cuando llega a 70, la caída de la curva de saturación es así, muy agudamente. Entonces nosotros tratamos de mantenerlo con una PaO2 de 70 a 80, porque menos de 70 ya cae la saturación de forma significativa, y cae a 80, 90 con la justa, cuando está en 70, 65. 60 es el punto neurálgico, a partir del cual cae abruptamente la oxigenación. El índice de reserva de oxígeno, que también nos da información. Y en emergencia, muchas veces, esta oximetría de pulso que ustedes, no solamente es el oxímetro de pulso, sino también ahora ya es programas de APP, monitoreación de los niveles de monóxido de carbono. Esto es transcutáneo, vean ustedes. Ese monóxido de carbono, el paciente está rosado, está intoxicado, no parece que está cianótico, pero ese monóxido de carbono se fija en la hemoglobina, no suelta el oxígeno, el paciente está con una hipoxia mitocondrial, vamos a llamarla así, el paciente con acidosis metabólica se puede morir. Hay otros equipos, monitoreo de capnógrafo de CO2 también, y estos son los sensores auriculares para las orejas, para la frente, para la saturación de oxígeno. Más o menos lo mismo, valor de monitorización. Y acá nos trata de correlacionar cómo el monitoreo 3 muestras de sangre más o menos, y con esto uno puede más o menos tener la misma información con el monitoreo de hemoglobina periférica. Es estable, no podría, el nivel de hemoglobina está descendiendo y de igual manera las cae con los sistemas de monitoreo. Esas son las muestras que se tomaron con el paciente, sigue la curva de la hemoglobina cutánea que tiene la saturación de oxígeno, ya hemos conversado. Y para terminar, no solamente eso es lo que hay para sistemas de Android, iPhone, toda esta información. Ustedes tienen seguramente el celular y ponen su dedo y le da saturación, ¿no les da? El Samsung S8 ya lo tiene eso, ¿no? Pulso, saturación, presión. Si corren les da las calorías que están perdiendo con esos kilómetros que han recorrido. Pero entonces hay todo un sistema automatizado ahora que deberíamos exigir. Esa es más o menos la idea de esta presentación. Vamos a ver un monitor sencillo, pero que tiene la información más importante. La idea de esta presentación ha sido más que todo darles una idea de que ya ustedes cuando lleguen a ser quienes tienen que tomar la decisión de compra de equipos, exijan la calidad, exijan que los ingenieros estén bien preparados, que esa información es vital, y si eso no funciona, ustedes le pueden decir al gerente o al gerente médico, estamos poniendo en peligro la vida de los pacientes con esos monitores que no los cambian hace 30 años o 20 años. Así no vamos a poder trabajar, y eso lo voy a denunciar al sistema de control interno, a la Contraloría, porque eso yo no puedo ser cómplice de eso. A ver si el gerente se lo va a comprar inmediatamente. Pero hay que trabajar en esos términos con los administradores a veces. A veces, eso también tiene que saber ustedes. Ustedes hacen un pedido, el jefe de departamento, el jefe de servicio hacen un pedido de determinados equipos para que no se compren un cobro que cobra como pasó 5 años. No tienen que hacer las quejas hasta la Contraloría, ¿no? 2. Nos compramos monitores nuevos en donde
ya esto es un poco más complejo, pero medía el agua pulmonar extrapulmonar. O sea, podíamos saber de lo que hacen, que han dicho conmigo, hemos visto varios pacientes con edema pulmonar, ¿no? Y tanto distrés respiratorio o edema pulmonar cardiogénico, etc. Entonces ese aparato mide el agua pulmonar extravascular. Interesante porque puedo saber si lo que estoy viendo es neumonía, estoy viendo edema pulmonar más neumonía, ¿me entienden? Entonces teníamos el monitor, es un equipo que no lo tienen muchos hospitales, pero hay dos, nosotros y alguien más, y no compraban los catéteres que necesitaban. Entonces pasaron casi 6 meses, 8 meses, y si no se compra y no se usa un equipo que ha costado muchos dólares. Entonces ahí soy responsable de ello, pero tuvimos que averiguar por qué no se compraba. Y es que aparentemente, según el encargado, no se había autorizado la compra, pero no puede ser que está en la página web de la institución, no estaba autorizado. El sinvergüenza empieza a buscar. De verdad, yo fui en noviembre del año 2017 y esto utilizado desde junio, ¿verdad? Disculpe. No lo compran. Ya, que no aquí lo venden. Menos mal que me fui con el ingeniero del hospital. Hay 2 empresas que lo venden. A ver, denme el teléfono. Haciendo le digo el trabajo al fulano. Y yo me enteré de 2 cosas. Número 1, este fulano había salido de la institución varias veces porque hacía corrupción con las empresas. Si no le dan algo, no compran. Punto. Entonces, llegué a la conclusión que así cambian a los presidentes ejecutivos y a los gerentes. Los mandos medios son los que no quieren que se informatice. Pues se les acaba la teca. ¿Entiendes? Están pensando más en cuánto van a ganar. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ese cambio. Ustedes tienen que exigir que la gente esté más honesta, exigir con conocimiento, claro, qué es lo que necesitan, definir qué es lo que necesitan. Así como tienen que exigir que las familias tengan balanza, pues estamos haciendo mala medicina si no sabemos cuál es el peso. Y a veces los pacientes aumentan 2, 3 litros, 5 litros, balance hídrico de más 10. He visto un caso por ahí con más 10 litros de balance hídrico, eso son 10 kilos más que pesa el paciente en agua. Y si no lo pesa todo, más o menos 55, más o menos 120. No sirve, que has bajado de peso. Tienes 8 pasos. Con la gripe te he hecho bajar la gripe. Eso. El clima. Esa influencia al de tu vida. Va a contagiar el doctor también. Entonces, la idea es esa, que ustedes sepan las limitaciones de estos sistemas de monitoreo que son útiles, y esto es lo que usamos. Algunos de estos usamos en la UCI, pero esto es emergencia, en la unidad de cuidado intermedio, que es donde probablemente ustedes vayan a trabajar. Entonces, tienen que averiguar bien el manual del equipo, conocerlo bien, para poder exigir mejores condiciones y mejor equipamiento. Hay dinero en el país, pero se gasta a veces en cosas inadecuadas, y especialmente por lo que hemos visto todos estos meses de transparencia en el sistema de la corrupción y todo el mundo se gana su porcentaje y al final se pueden comprar mejores cosas, se pueden hacer mejores cosas, pero todo el mundo está pensando en cómo es la nuez, y eso está mal. Pero que ustedes están en un país que, gracias a Dios, ya se están cortando muchas de esas raíces. No va a mejorar seguramente con su generación, sí. Falta una generación más, o sea, unos 20 años más. Pero es que esos son los cambios. Los cambios no pueden ser, ustedes cuando han estudiado medicina, 7, ¿no es cierto? Van a terminar con 7, 8 años, un poco más. Pero para que cambien y sean buenos médicos me han pasado 8 años, ¿verdad? Para que haya un cambio generacional de que la gente sea más honesta, compre lo que debe comprar, apoya al área de la medicina. Si para que suban los sueldos ha sido toda una lucha, ustedes van a tener mejores sueldos que muchos médicos. Cuando lleguen ustedes más o menos van a sacar unos 7.000 soles mensuales a 10.000, y si trabajan fuera de Lima otros 10.000 más. No está mal, para empezar. Para empezar. Pero a mí me pagaron 3.000 soles. Pero lo que voy es que tienen que prepararse para que sepan exigir también. Muy bien, amigo. Muchas gracias.